Agárrense de la silla porque hay que cogerse de algo para no caerse con todo lo que narran los hermanos Grimm, en un cuento que habla de trabajo duro, recompensas, justicia, envidia, codicia. Esto y más fue recopilado en 1837 en su libro titulado Cuentos de hadas de los hermanos Grimm. Con ustedes, El Nabo, en su versión original. Había una vez dos hermanos que eran soldados. El mayor era rico y el otro pobre. El menor no podía mantenerse más como soldado, así que fue a labrar el campo. Sembró su parcela con nabos, y llegando el tiempo de la cosecha, encontró que uno de ellos era tan gigantesco que necesitó ayuda para sacarlo de la tierra. El nabo era tan enorme que el campesino se hizo famoso por el prodigio. Era tan grande que el pobre no sabía qué hacer con él. ¡Mami, mami, me encarté! Pues para comer eran mejores los de tamaño normal, y venderlo no le habría sido muy provechoso. Así que decidió regalárselo al rey, para lo cual acomodó el nabo en un carro lo mejor que pudo, pues era tan descomunal que casi ni cabía. Necesitó de 2 bueyes para que alaran el carro, y así fue con él ante el rey. Cuando el soberano vio al nabo, se sorprendió de su tamaño, pues nunca había visto uno tan descomunal, y le dijo al campesino que debía ser muy afortunado. El labrador respondió que él no tenía mucha riqueza, y que por ello había tenido que dejar de ser soldado, pues no podía mantenerse, y le añadió que tenía un hermano quien sí poseía una gran fortuna, pero como él era pobre, su hermano ni lo recordaba. El rey, conmovido por su historia, quiso hacerle justicia y de paso dar una lección al hermano del labrador. Así que le regaló al campesino oro y plata, tierras y propiedades, en tal cantidad que la fortuna de su hermano mayor fue opacada por la suya. El hermano rico, al saber lo que había conseguido el menor con un nabo, empezó a pensar cómo hacer para que el rey también le regalara una fortuna aún mayor de la que le había dado a su hermano. Con ese fin, le regaló al rey los más espléndidos caballos y mucho oro, creyendo que el rey le devolvería un obsequio aún mayor del que él le daba. El rey aceptó los regalos, pero por supuesto. Y como no podía darle nada a cambio que fuera tan magnífico como lo que él había recibido, le dio lo más exótico que pudo imaginar, que por supuesto era el nabo gigante. ¡Qué ironía! Así que el hermano mayor tuvo que poner el nabo en un carro y llevárselo a su casa. Acabamos de oír El Nabo, una fábula tradicional europea transmitida oralmente por generaciones, donde se narra la falta de empatía del hermano mayor hacia el menor, pues aún teniendo los recursos, no hace nada por ayudar a su hermano. Cómo el campesino aprovecha inteligentemente la oportunidad que se le presenta. El sentido de justicia del rey al recompensar al antiguo soldado sacándolo de su miseria. La envidia del hermano mayor que no puede soportar que su hermano tenga comodidades. La ironía en la compensación que da el rey al hermano mayor, quien notando lo adinerado que es, prefiere darle algo que no tenga. Te invito a que dejes tu opinión en los comentarios. Si te gusta mi trabajo, házmelo saber suscribiéndote al canal si aún no lo has hecho. Es gratis y así puedes ver el contenido que estaré subiendo y los videos que ya están disponibles. Si ya estás suscrito, quiero agradecerte tu apoyo con el que cada día somos más. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en el próximo video.